Muy buenos días a todos. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de el Ultra Trial, el estudio de ácido tranexámico con hemorragia subaracnoidea. Mi nombre es Jason Andrés Espinal Cárdenas y soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El asesor de la charla fue el doctor Carlos Vallejo, que es especialista en Medicina de Urgencias y epidemiólogo clínico. Este más o menos va a ser el derrotero de la charla, una introducción a epidemiología, patogénesis, antecedentes del uso del ácido tranexámico con hemorragia subaracnoidea y específicamente luego hablar del ensayo clínico que nos reúne hoy y finalmente unas conclusiones. Entonces hay que mencionar de que el dolor de cabeza no traumático es la séptima causa eh, o la séptima queja más común en el servicio de urgencias. Muchas de las cefaleas o los dolores de cabeza que encontramos en el servicio son benignos, pero hay que mencionar de que la hemorragia subaracnoidea, cuando la sospechamos, hay que hacer un enfoque diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno para mejorar desenlaces porque es una emergencia tiempo dependiente. Lastimosamente, el diagnóstico erróneo puede ocurrir hasta en un 50% de los casos y es más común en pacientes con presentaciones atípicas del cuadro. La incidencia, digamos que varía de región a región. En Estados Unidos se habla de una incidencia de 6 a 9 por 100.000 habitantes año. En Japón hablan de 28 y en Sudamérica hablan de 5.6 personas o por 100.000 habitantes año. Se habla de que de cada 100 cefaleas, una cefalea corresponde a una hemorragia subaracnoidea. Y hay que mencionar de que en la población general el 2% tiene aneurismas cerebrales, pero habitualmente estos nunca se van a romper. Cuando se rompen, la edad habitual es de los 50 a los 55 años y por alguna causa que aún no conocemos y que atribuimos posiblemente a una causa hormonal, las mujeres sufren más de hemorragia subaracnoidea que los hombres. Es una enfermedad con alta carga en morbimortalidad. Podemos ver de que un tercio de los pacientes mueren dentro de las primeras semanas luego del evento y los que sobreviven pueden quedar con importante discapacidad y trastorno cognitivo. En los últimos años, digamos que la incidencia ha disminuido gracias al manejo más oportuno y adecuado de la hipertensión arterial y disminución de las tasas de tabaquismo, pero esto obviamente va a tener una variación regional. De todos los accidentes cerebrovasculares, el 80% van a ser isquémicos y el otro 20% van a ser hemorrágicos, dividiéndose los hemorrágicos 10% en hemorragia subaracnoidea, 10% en hemorragia intracerebral. Y de la hemorragia subaracnoidea, el 85% de los casos se da entonces por una ruptura de un aneurisma sacular, pero hay otras causas de hemorragia subaracnoidea no aneurismática, como malformaciones arteriovenosas, disección de arteria intracraneal, angiopatía amiloide, diátesis hemorrágica y uso de drogas ilícitas. Dentro de los factores de riesgo, los dos más importantes van a ser tabaquismo con un RR de 2 a 7, la hipertensión con un RR de 2,5, pero también van a haber otros factores de riesgo, como el abuso de alcohol, uso de drogas simpático-miméticas, antecedente familiar de primer grado con aneurisma cerebral, ser mujer y tener condiciones genéticas como la enfermedad o el síndrome de Ehlers-Danlos y la enfermedad poliquística renal. En Colombia, entonces, para el año 2019, el accidente cerebrovascular, incluyendo tanto isquémico como hemorrágico, ocupó las 5 causas principales de mortalidad, ocasionando aproximadamente 32 muertes por cada 100.000 habitantes, con un total de 15.882 muertes para ese año. Con respecto a los estudios de prevalencia de ACV en general, tenemos uno muy cercano que es el de Sabaneta que se realizó en 1992 que hablaba de una prevalencia de 5.6 por 1.000 habitantes. En el estudio de Pineuro se habla de que mire que incluso acá en Colombia hay una variación regional donde por ejemplo en la región suroccidental del país había una prevalencia de 6.8 por 1.000 habitantes y en la región oriental casi se duplicó o triplicó este valor a 17.2 por 1.000 habitantes. Y con respecto a la incidencia, con respecto a un estudio realizado que recolectó pacientes hasta el 2014, el departamento con más incidencia por 1.000 habitantes en Colombia de ACV fue Risaralda y Antioquia se ubica aproximadamente en un séptimo o octavo puesto en esta lista. El último puesto fue Baupés. Con respecto entonces a la patogénesis, hay que hablar de que la ruptura de los aneurismas
libera entonces sangre al líquido cefalorraquídeo y esto va a aumentar en un primer momento la presión intracraneal. Esta sangre puede quedar en el líquido cefalorraquídeo, pero también puede comprometer ventrículos, el parénquima como tal, o puede generar incluso hemorragias subdurales, pero en casos extraños. El sangrado habitualmente entonces dura solamente unos segundos, pero el resangrado es común, especialmente en las primeras 24 horas, anotando que el 50% de todos estos sangrados o resangrados ocurre en las 3 a 6 primeras horas, luego del inicio del evento. Adicionalmente, la hemorragia subaracnoidea puede generar más problemas porque puede producir hidrocefalia por obstrucción por coágulos del flujo del líquido cefalorraquídeo. Esto en una fase temprana y en una fase tardía puede generar adhesiones y disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, aumentando obviamente la presión intracraneal. También puede generar vasoespasmo por la producción de múltiples sustancias espasmogénicas generadas pues, por la lisis y el metabolismo de esos coágulos sanguíneos subaracnoideos. Hay una disminución del óxido nítrico y una producción de la endotelina. Todo esto va a llevar a la producción de vasoespasmo, hipoperfusión, isquemia cerebral y finalmente infarto. Y adicionalmente, como ya lo mencionamos previamente, un aumento de la presión intracraneal por el mismo volumen de la hemorragia, entre otras causas. Aquí en esta imagen entonces vemos diferentes patrones de hemorragia subaracnoidea. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen vemos una hemorragia subaracnoidea pues, que es clara, que compromete las cisternas basales, la cisura interhemisférica y que incluso hay signos de hidrocefalia por una dilatación de los ventrículos laterales. En cambio, aquí vemos una hemorragia subaracnoidea más sutil, y aquí vemos una hemorragia subaracnoidea pretruncal o perimesencefálica, que es importante mostrarla porque en los pacientes que la presentan habitualmente tienen un sangrado de origen venoso y tienen desenlaces clínicos excelentes, pues como a mediano y a largo plazo. Eh, mm, Esto es importante mencionar porque la mayoría de estas hemorragias no vienen de aneurismas, pero aneurismas de la circulación posterior que se rompen puede generar este patrón. Por tanto, siempre que tengamos una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, tenemos que hacer un angiotac o una angiografía para mirar que no haya este compromiso por enfermedad aneurismática de la circulación posterior. También tenemos esta presentación que puede corresponder entonces a un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible o angiopatía amiloide y lo que corresponde a la hemorragia subaracnoidea traumática. Entonces, ¿por qué es importante entonces hablar del resangrado? Porque es la complicación más temida y peligrosa. El que resangra se muere el 60% y disminuye significativamente las probabilidades de que el paciente quede independiente para sus actividades y puede tener una alta probabilidad de quedar con deterioro cognitivo. En los últimos décadas, pues digamos que ha habido una reducción en este resangrado, pasamos de un 35% a un 13% dentro de las primeras 24 horas, pero hay que mencionar de que la mayoría de los sangrados son tempranos. Este artículo que le cité abajo dice que el 50% ocurre en las primeras 6 horas, pero el estudio que vamos a hablar hoy, incluso ellos hablan que el 50% ocurre en las 3 primeras horas. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para el resangrado? Que el paciente esté hipertenso, que esté con una escala de coma de Glasgow bajo, con una alteración del estado de conciencia, un aneurisma grande e irregular y que se haga un aseguramiento tardío del aneurisma, ya sea quirúrgico o endovascular. Entonces, hay que mencionar de que el tratamiento más definitivo es asegurar el aneurisma. Puede ser quirúrgico o endovascular, o sea, notando que en este momento la estrategia eh, como que tiene más evidencia el endovascular, dado que disminuye mortalidad, mejora desenlaces, pero tiene mayor riesgo de recurrencia de los aneurismas. Digamos que hemos pasado de un enfoque de un aseguramiento tardío, donde hace unas décadas hablábamos de que se aseguraban los aneurismas luego de 10 días, y ahora estamos incluso hablando de asegurar el aneurisma dentro de las primeras 72 horas y últimamente incluso dentro de las primeras 24 horas. ¿Sí? Y se está reuniendo como evidencia aportando que esta estrategia ultra rápida de aseguramiento quirúrgico endovascular tiene potencial para reducir resangrados y mejorar desenlaces.
Entonces, ¿hay alguna cabida entonces para el ácido tranexámico? Aquí traigo como la justificación que ellos dan, entonces, para dar ácido tranexámico en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Entonces, ya sabemos de que aumenta la probabilidad de mortalidad por todas las causas, aumenta la probabilidad de que el paciente si queda vivo quede con discapacidad y con trastornos cognitivos importantes, que lo ideal es que el paciente sea llevado lo más rápido posible, entonces a un aseguramiento del aneurisma, ya sea quirúrgico o endovascular, pero que lastimosamente incluso en proyectos muy ambiciosos donde se intente operar al paciente rápidamente, la mayoría de los resangrados van a ocurrir antes de que esto pase, porque el 50% de estos resangrados ocurren en las 3 primeras horas. ¿Y por qué ocurre este resangrado? Porque resulta de que hay una actividad fibrinolítica natural que va a diluir el coágulo que se está formando en el lecho del sangrado, donde ocurrió pues el sangrado en el aneurisma. ¿Cómo actúa entonces el ácido tranexámico? Habitualmente, entonces el plasminógeno sérico se une a la terminal de lisina, que es a terminales de lisina que están en la fibrina, y cuando este plasminógeno se une al activador del plasminógeno tisular, se forma plasmina y genera pues la lisis del coágulo. El ácido tranexámico entonces se une al plasminógeno y evita que este complejo de plasminógeno con el activador tisular del plasminógeno se una a la fibrina y evita su lisis. Entonces, ya para entrar más en materia, vamos a hablar de los antecedentes del ácido tranexámico en hemorragia subaracnoidea. Se habla de que este medicamento se está utilizando para este fin desde 1967, pero traigo varios artículos que digamos que son los más importantes con respecto a este tema. El primero fue este artículo publicado por Vermeulen en el año 1984. Fue un ensayo multicéntrico aleatorizado doble ciego con casi 500 pacientes en 4 centros. Ellos lo que hacían era que en 2 centros hacían, aplicaban ácido tranexámico en las primeras 2 semanas intravenosas y las otras 2 semanas orales. El tratamiento total era de 28 días y en otros 2 centros las 4 semanas o los 28 días recibieron ácido tranexámico intravenoso. El tratamiento se suspendió cuando el paciente fue llevado a cirugía o se estableció que el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea no era por aneurisma o si el paciente desarrolló complicaciones como enfermedad tromboembólica venosa. Y lo que querían ver era si el ácido tranexámico mejoraba desenlaces por prevención de resangrado con la escala de desenlaces de Glasgow a 3 meses. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Signos y síntomas de hemorragia subaracnoidea en el taco, en la punción lumbar, y si había alguna duda con respecto al diagnóstico, pues se llevaban geografía antes de la autorización. Y los criterios de exclusión era que el paciente llevara más de 72 horas de síntomas, que tuviera signos de enfermedad tromboembólica venosa, trastornos de la coagulación, insuficiencia renal, embarazo, entre otros. Esta es la escala de Gauss. Tiene, digamos que 5 categorías, pero ellos para el análisis lo redujeron de esta manera. Los pacientes que se morían, 2 atrás lo llamaban pacientes dependientes y 4 y 5 pacientes independientes. Entonces, cuando incluyeron todos los pacientes, tanto de hemorragia subaracnoidea aneurismática como no aneurismática, no hubo diferencias entre los dos grupos al evaluar muerte, pacientes que quedaron dependientes e independientes. Y cuando hicieron el análisis solamente teniendo en cuenta pacientes con aneurismas en la geografía, tampoco hubo diferencias entre los dos grupos. Quiero que vean aquí la tabla 4. Miren que el ácido tranexámico disminuyó el resangrado de un 24% a un 9% al comparar los dos grupos, pero cuando ustedes ven otros desenlaces como el infarto, ven que el grupo de ácido tranexámico se infartaba o hacía más isquemia cerebral. Ellos explican en el artículo que muy posiblemente el efecto benéfico del ácido tranexámico se vio opacado por los eventos adversos, específicamente el infarto o la isquemia cerebral. Aquí podemos ver en esta imagen, entonces, en la población general, es decir, los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática no aneurismática, que los resangrados disminuyeron en el grupo de ácido tranexámico, más no así en el grupo placebo. Y cuando se analizaron solamente los pacientes con enfermedad neurismática, hubo una tendencia similar.
Y cuando se hablaba o se evaluó la isquemia cerebral, esto se invirtió. Miremos que los pacientes que recibían ácido tranexámico en la población total hacían más isquemia cerebral, y cuando se analizaron solamente pacientes con patología neurismática, tuvieron un patrón similar. Y cuando se vieron cuáles fueron las causas de muerte, estuvo relacionado con estos dos eventos. Los pacientes que tuvieron mayor resangrado, pues se murieron de esto, especialmente en el grupo placebo, y los pacientes que sufrieron mayores infartos se murieron de esta complicación, especialmente en el grupo de ácido tranexámico. Entonces, ¿cuál fue la conclusión del estudio? Hasta que algún método pueda ser utilizado para minimizar las complicaciones isquémicas, el ácido tranexámico no se recomienda. Entonces, ya en el año 2000, Ross hizo un estudio donde lo que hizo fue que adicionalmente al tratamiento de ácido tranexámico agregó nimodipino y tratamiento para generar hipervolemia e hipertensión inducida, y quería mirar si esto mejoraba desenlaces. Fue un ensayo prospectivo doble ciego multicéntrico controlado por placebo con 462 pacientes, 229 asignados al ácido tranexámico y 233 al placebo. Los criterios de inclusión fueron hemorragia que ocurriera o pacientes que hubieran iniciado síntomas en las últimas 96 horas, y en quienes el tratamiento del aneurisma se haya diferido más de 48 horas luego de la hemorragia subaracnoidea, y querían medir GOS a 3 meses. Ellos, ¿cómo hicieron? Ya no fueron 4 semanas de tratamiento como en el estudio de Vermeulen, sino que ellos lo bajaron a 3 semanas. Y se aplicó 1 gramo de ácido tranexámico cada 4 horas durante la primera semana, y las otras 2 semanas aplicaban 1,5 gramos cada 6 horas. En total, pues aplicaba 6 gramos diarios durante todo el tratamiento. Se discontinuó la droga, muy similar a lo que pasó en el estudio previo antes de la cirugía o el tratamiento endovascular, que se identificara que la causa de la hemorragia subaracnoidea era diferente a un aneurisma o que desarrollaran complicaciones. Todos los pacientes recibieron nimodipino, 60 miligramos cada 4 horas por 3 semanas, y todos los pacientes recibían 3 litros de sostenimiento al día de líquidos, pero si el paciente recibía antihipertensivos, tenía hiponatremia o signos sugestivos de isquemia, se administraron diferentes esquemas protocolizados de líquidos endovenosos y gelatinas. Adicionalmente, ellos hicieron un análisis en dos categorías: los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias con un Glasgow de 15 o que tuvieron un Glasgow disminuido con alteración del estado de conciencia. Que vieron entonces que los pacientes con un Glasgow inicial de 15, el aplicar ácido tranexámico tenía menor riesgo de presentar desenlaces pobres, pero con una diferencia que no era estadísticamente significativa, solamente era una tendencia. Y en los pacientes que tenían un Glasgow inicial deprimido, el aplicar ácido tranexámico podría ser perjudicial, pero también fue una tendencia. Con respecto a los eventos adversos, sí hubo una disminución estadísticamente significativa en los resangrados, pero sin efecto en otros eventos adversos, incluyendo la isquemia cerebral tardía. Y mencionan que, digamos que aunque el resangrado se disminuyó con la aplicación del ácido tranexámico, su efecto benéfico se vio opacado por una mayor presencia de efecto del sangrado inicial y de isquemia cerebral tardía, y que esto no dejó mostrar, digámoslo, el efecto probable de evitar el resangrado con el ácido tranexámico. Entonces, ¿cuál fue la conclusión del estudio? El tratamiento antifibrinolítico combinado con tratamiento para prevenir isquemia cerebral no mejora desenlaces. Y luego, en el año 2002, Hillman hizo un estudio multicéntrico prospectivo aleatorizado con 254 pacientes en el grupo de intervención y 251 en el grupo control, y reunió pacientes del 97 al 2000. Hillman pues ya dijo que no iba a utilizar un tratamiento tan prolongado como de 4 o 3 semanas, sino que solamente lo iba a reducir a 72 horas hasta que el aneurisma fuera asegurado de manera quirúrgica o endovascular, y quería mirar goza 6 meses luego de una hemorragia subaracnoidea. Eh, Adicionalmente a esto, en este estudio, el 70% de los aneurismas ya estaban asegurados a las 24 horas. Y como pueden ver, el uso de ácido tranexámico de manera importante disminuyó
el número de resangrados en el grupo de terapia antifibrinolítica comparado con el número de resangrados en el grupo control. Y al evaluar el GOS a 6 meses, se vio que haciendo pues una regla de tres, los buenos desenlaces que ellos catalogaron como un GOS de 4 o 5, pasó de un 70% en el grupo control a un 75% en los pacientes que recibieron terapia antifibrinolítica, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Y mencionan dentro del estudio que entonces una disminución en la tasa de resangrado de un 10,8 a un 2,4% y una reducción del 80% en la tasa de mortalidad por resangrado temprano, y que hubo un aumento de desenlaces buenas del 70 al 75% como ya había mencionado, y que no había diferencia en manifestaciones clínicas isquémicas o vasoespasmo evidenciadas por clínica o por Doppler transcranial. Entonces, este fue un estudio que evidenció que había probables beneficios al utilizar ácido tranexámico en un esquema corto en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Luego traigo esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane publicado en el año 2013, donde varios de los autores que ya había mencionado ahorita, entre ellos Vermeulen y Ross, estuvieron pues como dentro de los autores principales. Incluyeron ensayos clínicos aleatorizados comparando drogas antifibrinolíticas vía oral o intravenosa versus controles, y se incluyeron 10 ensayos con casi 1.900 pacientes. De los tres artículos que les mencioné previamente, de estos 1.900, esos tres artículos tenían más o menos 1.500 pacientes en este metaanálisis. Habían 6 estudios de bajo riesgo de sesgo y 4 estudios abiertos con alto riesgo de sesgo, que evidenciaron entonces que con respecto a pobre desenlace, el uso de tratamiento antifibrinolítico no había diferencia. Con respecto a mortalidad general por todas las causas, no había diferencia. Con respecto a resangrado, el uso de ácido tranexámico tenía, eh, al parecer, un evento benéfico, pero podemos ver que había una alta heterogeneidad con un I cuadrado del 62%, que el resangrado cuando se utilizaban terapias antiisquémicas como el uso de nimoipino o el uso de hipertensión inducible o incluso hipervolemia, cuando se utilizaban y no se utilizaban, al parecer también había un efecto benéfico con respecto a la prevención de resangrado, pero también el I cuadrado era muy alto. Con respecto a la isquemia cerebral, el uso de ácido tranexámico se asocia a mayor probabilidad de aparición de esta complicación, pero como podemos ver dentro de los estudios, con los estudios que ellos mencionan, había un I cuadrado mayor al 50%. Entonces, ¿cuál es la conclusión del estudio? La evidencia actual no respalda el uso de fármacos antifibrinolíticos en el tratamiento de personas con hemorragia subaracnoidea aneurismática, incluso en aquellas que tienen estrategias de tratamiento concomitantes para prevenir la isquemia cerebral. Los resultados del tratamiento pueden ser bien que se necesitan, es lo que nos importa pues como discutir hoy. Entonces, ¿cuál es la hipótesis del estudio? En pacientes con hemorragia subaracnoidea neurismática, el cuidado usual sola con respecto a desenlaces clínicos a 6 meses, evaluado por la escala de ranking modificado. Mire que ya no lo están evaluando por la escala de gozo. Tampoco mencionan en el artículo y pobre de 4 a 6. Esto es más o menos la escala de ranking modificado, donde recuerden que ellos consideraron un buen desenlace de 0 a 3 y mal desenlace o pobre desenlace de 4 a 6, que va desde asintomático hasta la muerte. ¿Cuál es la pregunta de investigación? En pacientes de síntomas y un TAC simple que confirme la condición, la terapia con ácido tranexámico más un cuidado usual mejora desenlaces clínicos a 6 meses al comparar con cuidado usual solo. Esta es la pregunta pico.
Entonces, pacientes mayores de 18 años con signos y síntomas de hemorragia subaracnoidea menores a 24 horas, con un TAC simple confirmando la condición, donde la intervención fue la aplicación de ácido tranexámico más cuidado usual, comparado con el cuidado usual, y lo que querían evaluar era la escala de ranking modificado a 6 meses. ¿Cuáles fueron los métodos? Entonces fue un ensayo prospectivo aleatorizado controlado abierto con evaluación de desenlace enmascarado por parte de enfermería en 8 centros de tratamiento para pacientes con hemorragia subaracnoidea y 16 hospitales de referencia en los Países Bajos. El estudio se realizó entonces de acuerdo a principios de la Declaración de Helsinki, y el protocolo del estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Centro Médico Académico de Ámsterdam y también por cada uno de los centros participantes. Y se utilizó un consentimiento informado y diferido. A todos los pacientes se incluían inicialmente en el grupo de ácido tranexámico o en el grupo placebo, y luego se le informaba al paciente si era posible, o al familiar o al tutor, si querías continuar en el estudio. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pacientes mayores de 18 años que fueron admitidos con menos de 24 horas de síntomas, con una tomografía que demostrara hemorragia subaracnoidea. ¿Y a quienes excluyeron? ¿Recuerdan ahorita la imagen en la que dice énfasis del patrón mesencefálico que no tuviera una extensión marcada hacia la fisura silviana o interhemisférica? O esta también se llama una hemorragia subaracnoidea pretruncal, con un paciente que no tenga alteración marcada del estado de conciencia, porque recuerden que estos pacientes en su gran mayoría tienen sangrado venoso y no sangrado neurismático. Entonces, de entrada ellos lo excluyeron. Que tuvieron un patrón de hemorragia subaracnoidea traumática en el TAC, que tengan un tratamiento en curso para enfermedad tromboembólica venosa, que tengan historia de trastorno de hipercoagulabilidad, embarazo, falla renal grave o muerte inminente dentro de las 24 horas. ¿Cómo hicieron la aleatorización y el enmascaramiento? Hicieron una aleatorización 1 a 1, tan pronto como fuera posible, y aplicaron el ácido tranexámico si el paciente había sido asignado a este grupo. Esto, digamos que hay que mencionar, como ya lo vamos a ver, de que el paciente llegaba y al momento que le realizaban el TAC había pasado aproximadamente 93 minutos, y del TAC hasta que le aplicaban el ácido tranexámico aproximadamente pasaban otros 90 minutos. Entonces, digamos que esto podría ser algo importante si pudiéramos considerar acortar el tiempo de aplicación del medicamento. La asignación al azar se realizó con un sistema seguro basado en la web, que estratificó de acuerdo con bloques permutados, tamaños de bloques aleatorios, máximo de 12 por centro de tratamiento. Los proveedores de atención médica informan sobre los eventos adversos, pero no participaron más en el resto del ensayo, y los pacientes, los investigadores y los proveedores de atención médica no estaban enmascarados para estudiar la asignación de fármacos, y hay que mencionar de que esto podría generar un sesgo de tratamiento. ¿Cuáles fueron los procedimientos? Aplicación de 1 gramo de ácido tranexámico en bolo, seguido por 1 gramo cada 8 horas por máximo 24 horas, o hasta que el aneurisma fuera asegurado quirúrgica o endovascularmente. Y también fue suspendido si había otra patología que fuera diferente a aneurisma, o que el paciente o el tutor rechazara la aplicación de ácido tranexámico. ¿Qué querían ver? Querían evaluar desenlaces clínicos a 6 meses por medio de la escala de ranking modificado, que ya ahorita se los había mostrado. Y ese fue el desenlace principal. ¿Y cómo se evaluó este desenlace principal? Por una entrevista telefónica a los 6 meses luego de presentar la hemorragia subaracnoidea, por medio de una entrevista estructurada realizada por enfermería, que ellas estaban cegadas a la asignación del tratamiento. Y dentro de los desenlaces que ellos evaluaron, también reportaron diferentes eventos adversos, como resangrado, luego de la utilización y antes del tratamiento del aneurisma, complicaciones del tratamiento del aneurisma, y otras complicaciones que incluyeron incluso manifestaciones extracraneales como neumonía, meningitis, situ, delirium, etcétera. Para el análisis estadístico, entonces ellos dijeron que muy posiblemente a los pacientes en el grupo de ácido tranexámico tenían mayor probabilidad de tener un buen desenlace clínico, o una escala de ranking modificada de 0 a 3 del 77%, y en el grupo control de 69%, y que esta
aumento en la probabilidad de tener desenlaces buenos. De acuerdo a esta escala, se debía a una reducción en la tasa de resangrados con el uso de ácido tranexámico. Ellos definieron el tamaño de la muestra de 950 para alcanzar un poder del 80% para detectar una diferencia del 8,1% en un desenlace clínico bueno entre los grupos. Y con una P, si era menor a 0,05, se consideró estadísticamente significativo. Había una junta que hacía monitoreo de datos y de seguridad. Hicieron un análisis interino cuando habían recogido la mitad de la muestra y los análisis se hicieron por un análisis por intención a tratar. Las diferencias entre los grupos de tratamiento se enumeraron o se realizaron con odds ratio. Llamativamente, pues, aunque esto era un estudio, hacer el análisis para calcular los OR ajustados para la influencia del centro de tratamiento, porque hay que mencionar que unos eran centros de referencia y otros eran centros específicos de tratamiento de pacientes con hemorragia subaracnoidea y las posibles diferencias en las características iniciales. Entonces aquí podemos ver que de los 955 pacientes, 480 pacientes fueron adjudicados al tratamiento con ácido tranexámico, 475 al grupo control. 20 pacientes no recibieron el tratamiento por diferentes causas, pero finalmente fueron incluidos en el análisis final. Lo mismo pasó con el grupo control, donde dos pacientes no fueron ingresados pues en esta intervención, pero finalmente fueron incluidos en el análisis final. Solamente no se incluyeron los que tuvieron pérdida del seguimiento, entonces considero que esto fue un análisis por intención a tratar modificado. Dentro de las características basales de los pacientes, me pareció que fueron muy similares, pero tengo que mencionar y subrayo que un 15% de la población, luego cuando le hicieron los estudios posteriores, se dieron cuenta de que el origen de la hemorragia subaracnoidea era no aneurismática. Adicionalmente, como lo había mencionado previamente, el tiempo promedio desde el inicio de los síntomas al TAC fue de 93 minutos y de el inicio de los síntomas hasta la aplicación del ácido tranexámico fue de 185 minutos. Miren que había casi una hora y media de tiempo luego del TAC con evidencia de una hemorragia subaracnoidea donde no se aplicó ningún medicamento. Y de manera llamativa, miren que los pacientes en este estudio tenían aproximadamente un promedio de tiempo de 14 horas para ser llevados a una cirugía o una terapia endovascular. Mire que antes se hacían con terapias que eran, pues se hacía esta terapia de manera muy tardía y mire que esto ya fue incluso menor a 24 horas. Y creo que esto pudo haber influido en el resultado porque es posible que incluso un aseguramiento temprano quirúrgico endovascular tenga mayor peso para prevenir resangrado que el mismo ácido tranexámico. Con respecto al desenlace, entonces un buen desenlace o una escala de ranking modificada de 0 a 3, mire que en el grupo de ácido tranexámico fue del 60% y en el grupo control fue del 64%, con un OR de 0,87 con un intervalo de confianza que pasa a la unidad y cuando se realizó ajuste de acuerdo al centro de tratamiento y características basales no fue muy diferente. Me llamó mucho la atención que cuando hicieron una evaluación de un excelente desenlace clínico, evaluado como una escala de arranque modificada de 0 a 2, los pacientes que tenían ácido tranexámico les fue peor. Adicionalmente, la mortalidad por todas las causas a 30 días no fue diferente, al igual que la mortalidad a 6 meses. Y una cosa importante es que miren que a pesar del uso del ácido tranexámico, los resangrados antes del tratamiento del aneurisma fueron muy similares en el grupo de ácido tranexámico y en el grupo control, muy posiblemente por la aplicación de la cirugía de manera temprana, que en este estudio fue de 14 horas. Y no hubo, digamos que, diferencias con respecto a eventos adversos en términos de hidrocefalia, isquemia cerebral tardía o complicaciones tromboembólicas o complicaciones intraoperatorias. Entonces, ¿qué tan serio fue el riesgo de sesgo? Entonces, el grupo de intervención y control iniciaron con el mismo pronóstico y fueron los pacientes en los grupos de estudios similares respecto a factores pronósticos conocidos. Me parece que sí, de acuerdo a lo que ya habíamos explicado previamente. Los pacientes fueron aleatorizados, pero dicha aleatorización no se ocultó.
El seguimiento del estudio sí fue completo y como se realizó un análisis por intención a tratar modificado, los pacientes sí se analizaron en los grupos en los que realmente fueron asignados y el ensayo no paró tempranamente. Lastimosamente, digamos que este estudio no mostró diferencias entre los dos grupos al aplicar ácido tranexámico en términos de desenlaces a 6 meses. Y si puedo aplicar los resultados al cuidado del paciente, pues digamos que más o menos, porque en nuestro medio lo primero es que habitualmente los pacientes no llegan temprano a los servicios de urgencias después de tener una hemorragia subaracnoidea. Se puede realizar una tomografía urgente, pero la aplicación de una cirugía puede ser incluso mayor de 24 horas. Eh, entonces, por eso considero de que las características de los pacientes de este estudio pueden ser muy diferentes a los de nuestra población. Si fueron considerados todos los desenlaces importantes, sí, se consideraron resangrados, eventos tromboembólicos e isquemia cerebral. Y los posibles beneficios del tratamiento valen el daño potencial y los costos. Yo pienso que sí, porque el ácido tranexámico es un medicamento que no es costoso, ¿sí? Y que puede tener algunos beneficios en el contexto adecuado. ¿Cuáles fueron las limitaciones del estudio? Entonces, recordar de que el ácido tranexámico, en este caso, se aplicó aproximadamente a las 3 horas en promedio y acordarse que una de las cosas que os decían es que el 50% de los resangrados ocurren en las 3 primeras horas. Entonces, cuando se aplicó el ácido tranexámico en este estudio, es posible que ya haya sido demasiado tarde. Una opción que se podría hacer es hacer como una especie de protocolo de ACE, como el protocolo de ACV. Si el paciente llega a la institución, tiene pocos minutos del inicio de los síntomas, se ve una hemorragia subaracnoidea en la tomografía, desde ese mismo momento iniciar el ácido tranexámico. Es posible que en este corto periodo de tiempo pueda haber algún beneficio de este medicamento. Adicionalmente, entonces el tiempo de cirugía fue muy corto, fue ultra rápido de 14 horas. Entonces, ¿será que el peso o la influencia de la cirugía temprana incluso sobrepasa el beneficio de la aplicación de ácido tranexámico en estos pacientes? Los eventos adversos relacionados con la enfermedad, acuerde que estos pacientes no solamente se enferman de hemorragia subaracnoidea, sino que tienen múltiples complicaciones intrahospitalarias, entonces hay que hacer estudios posteriores donde se vea cuál es el peso de cada una de estas condiciones que se presentan concomitantemente en el resultado final. Que el tratamiento no fue enmascarado, entonces había un mayor riesgo de sesgo de tratamiento, que había un 15% aproximadamente de pacientes sin enfermedad neurismática y acordarse que si no tienen aneurismas, pues hay una baja probabilidad de resangrados. Y el autor refiere que incluso esto podría haber influido en el resultado final de que el ácido tranexámico no tuvo un efecto benéfico y que no se hizo un análisis por subgrupos por tiempo de aplicación. Dicen que se aplicó en promedio el ácido tranexámico a las 3 horas, pero no se sabe qué pasó con los pacientes a los que se les pudo aplicar incluso antes de este tiempo. Esto fue un comentario de Alejandro Rabinstein, un neurólogo de la Clínica de Mayo, donde dice justamente lo que les acabo de mencionar. Resulta de que aproximadamente entre la evidencia de la tomografía con una hemorragia subaracnoidea y la aplicación del ácido tranexámico pasaron 90 minutos. Estos 90 minutos incluso puede ser una ventana importante para saber si de pronto el ácido tranexámico aplicado de una manera más temprana pueda tener algún beneficio. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El uso de ácido tranexámico iniciado luego de la confirmación por TAC de hemorragia subaracnoidea no mejora desenlaces clínicos a 6 meses medido por la escala de ranking modificado. Incluso entonces el mismo autor refiere de que no se recomienda su uso. Entonces no se recomienda el uso de ácido tranexámico de rutina, pero entonces en Colombia que nuestros pacientes no son similares a los pacientes que fueron incluidos en este estudio. Porque mire que la mayoría de estos pacientes no van a tener un aseguramiento del aneurisma en los primeros 14 horas. Y hay que mencionar de que incluso esta intervención ultra rápida de aseguramiento puede incluso tener un efecto benéfico mayor que el mismo ácido tranexámico. Eh,
Habría que preguntarnos entonces si nosotros aplicar el ácido tranexámico en menos de 3 horas pueda tener algún beneficio. Creo que se requieren estudios adicionales. Y una de las opciones que se podría hacer es aplicar ácido tranexámico de manera prehospitalaria, pero tiene un problema, que si usted dice, ah, bueno, tiene clínica hemorragia subaracnoidea, le aplico ácido tranexámico, usted no sabe si lo que realmente tiene el paciente es, por ejemplo, una trombosis de senos venosos, y eso puede complicar la situación. Entonces, a nivel hospitalario, creo que logísticamente puede ser poco probable realizar un estudio con ácido tranexámico. Y se deben indagar en otras intervenciones diferentes al ácido tranexámico, incluso que puedan mejorar los desenlaces de estos pacientes, como por ejemplo realizar una cirugía en horas, ultra rápido o mega ultra rápido, para saber si esto mejora desenlaces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jason, por tu presentación. Arrancamos la discusión. Le recuerdo antes el diligenciamiento del formato de asistencia que está en el, el chat de la charla. Entonces, adelante. Jason, buenos días. Profe, ¿cómo está? Bien, Jason, bien. Gracias por la presentación, muy interesante. A Gracias, uno profe. con esto, Jason, es que uno cuando se pone a meditar en este tema, se parece mucho al problema que uno ve con el aneurisma roto, ¿cierto? Que una vez se rompe, pues definitivamente cambia el pronóstico de los pacientes, ¿cierto? Sí, señor. Y hoy en día, pues conocemos de que la mejor solución para eso es la tamización de los pacientes por lo menos durante grupos de edad y grupos de riesgo para encontrar el aneurisma a tiempo antes de que se rompa, ¿cierto? Y pienso que esas tamizaciones son un poco más difíciles a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto? Serían más complejas, pero estoy de acuerdo contigo en que yo creo que si hay un vaso roto, yo creo que lo principal es diseñar una estrategia de poder solucionar eso, ¿cierto? Yo pienso eh, que sean 12 o 14 horas. Yo creo que hay una falla en la forma en que interpretamos la enfermedad y es la tardanza o el tiempo de espera que nos damos para sellar un vaso roto, ¿cierto? Yo no me imagino un vaso roto en el abdomen, yo no esperando a ver si se da, si no se da, ¿cierto? Yo pienso que deberíamos aplicar la misma urgencia a nivel cerebral, ¿cierto? Por lo menos en el sangrado de origen aneurismático, ¿sí? Eh, Pienso que medidas como el ácido tranexámico tratando de solucionar ese resangrado, como tú muy bien lo expusiste, son intentos de encontrar ciertas soluciones, pero definitivamente eso no soluciona el problema, ¿cierto? No da realmente con la solución, que es sellar el vaso de alguna manera, ya sea quirúrgico o endovascular. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Ya sobre el estudio, pues a pesar de todas las limitaciones que tuvo, que tú las presentaste muy bien, aún salió negativo, ¿cierto? O sea que, no sé, para mí los resultados son muy confiables. De todas maneras, es evidente que van a buscar mucho más y un tiempo veremos que repiten el estudio y todo eso, pero me parece que lo principal acá es como cambiar la forma en que nos acercamos a la enfermedad y ser más urgentes como equipo en cerrar el vaso lo más pronto posible, ¿cierto? Y ver cómo nos va. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Lastimosamente, digamos que eh, yo pienso que dicen que el riesgo de hacer una cirugía ultra rápida, pues también hay riesgos, pero siento que faltan estudios justamente para identificarlos, para saber si una cirugía en horas puede tener un efecto benéfico o incluso por la friabilidad del tejido o la inestabilidad del coágulo puede ser más peligroso, pero creo que eso se va a ir respondiendo en los próximos años. De una, gracias, Jason. A usted, profe. Jason, muchas gracias por la presentación. Yo creo que A usted, profe. hiciste una muy buena revisión del tema
Y adicionalmente a ello nos introdujiste digamos, en la duda específica y en la pregunta de investigación para tratar de resolverla pues, con este artículo. Los resultados que mostraste son, como lo dijo el profe Barros, de alguna manera hablan también pues, por sí solos. Tú mencionaste dentro del análisis crítico del artículo problemas relacionados con el enmascaramiento y el efecto que este pudo haber tenido sobre eh, los desenlaces y el análisis de los desenlaces. Mi pregunta es si tú pudieras precisar, perdón, eh, qué posible efecto tendría la falta de enmascaramiento de la intervención eh, en, en este estudio sobre los resultados y, y qué hubiéramos podido esperar de esa falta de enmascaramiento, eh, pues en este caso que fue la administración del ácido tranexámico y qué análisis harías con respecto a los resultados propiamente del estudio. Pues, profe, mira, yo pienso que el mayor riesgo de que no se haga un enmascaramiento es que tanto el paciente como los proveedores de atención, digamos que obviamente conocían a qué grupo estaba autorizado el paciente, y el riesgo de eso es el sesgo de tratamiento. ¿Cuál es el problema del sesgo del tratamiento? Que resulta de que eso puede variar de acuerdo a las percepciones que tenga el mismo médico. Entonces, ¿qué va a decir? Ah, no, por ejemplo, si el paciente es joven o es anciano, incluso puede favorecer que, pues, que este paciente es anciano, tiene baja probabilidad de supervivencia, omitamos algunas dosis o ampliemos los intervalos de las dosis. Todo eso puede influenciar, digamos que puede influenciar pues como resultado final. Entonces, incluso si el mismo paciente conoce, miren que puede influenciar también en que le apliquen más dosis del ácido tranexámico o que no se lo apliquen. Entonces, de esta manera puede influenciar en el resultado final, lo que ya mencionaba por lo que mencionamos como un sesgo de tratamiento. Creo que el hecho de mascarar este tipo de, de intervenciones puede favorecer incluso resultados pues como más confiables. ¿Ok? Y pensarías que la administración de placebo en este caso eh, hubiera sido útil desde el punto de vista metodológico? Pues, profe, yo creo que no hubiera cambiado mucho los resultados, pero creo que solamente es una creencia, habría que ver, pero realmente no creo que cambiara mucho los resultados. Sí, vos lo mencionaste, y es que la falta de enmascaramiento puede generar entre un 20 y un 40% de sobreestimación de los resultados finales. Eh, en lo que tiene que ver pues con el grupo de intervención. Y esa sobreestimación, pues digamos que tiene un efecto importante también en la apreciación clínica que yo pueda realizar de los resultados del estudio. El incluir en este caso el placebo, pues por lo menos en mi percepción hubiera sido útil, no solamente para atenuar ese efecto que acabamos de mencionar, sino para que el resultado final, que en este caso se encontró en el que no se encuentran diferencias, de pronto hubiera sido mucho más pronunciado, ¿sí? Ujú. Y eso también pues al final tiene, como tú mencionabas, pues, o en todo el trámite y en el desarrollo del estudio, pues una particular inclinación del médico tratante para que las cosas salgan bien en el grupo de intervención. Entonces, como tú mencionabas, le paran más bolas al paciente, están mucho más pendientes del control, si el paciente tiene alguna complicación, tratar de resolverla rápidamente, ¿sí? Entonces, eso lleva pues a que muy probablemente se sobreestimen los resultados por esa situación y que, digamos, esas cointervenciones se vuelvan un poquito más pronunciadas entre los grupos, tanto en el de intervención como en el grupo de control. Pero en este caso,
pues lo que encontramos es que no hay diferencias. Quizá hubiéramos podido encontrar unas diferencias un poquito más pronunciadas entre perdón, es decir, que no encontráramos diferencias y que ese hallazgo hubiera sido un poquito más pronunciado en caso tal pues de la realización o la implementación del placebo. Ahora, en este caso, no se estaba evaluando precisamente pues la intervención y un desenlace, como pudiéramos decirlo, un desenlace duro, sino un desenlace blando, que es la discapacidad de los pacientes a los 6 meses, que estábamos diciendo pues del ranking modificado. Eh, pero bueno, yo creo que es, al final de cuentas, una muy buena presentación y que eh, distinto, pues todos los estudios que has presentado hasta ahora no muestran eh, una, un desenlace clínico favorable en los pacientes en los cuales se administra ácido tranexámico, sea de manera temprana o un poco más tardía, y que el esfuerzo también tiene que hacerse un poco más en el control del sangrado desde el punto de vista quirúrgico. Muchas gracias, Jason. A ustedes, profe, muchas gracias.